Bueno, día miércoles, día de análisis, día de panel, que ya está con nosotros Paula Walker, seguramente Max Colodoro se suma ya en un ratito. Hay mucho taco y la entrada aquí en Bucar está difícil. No había ni un auto. Ahora no, ya, o sea que Colodro, no puede echar Colodro, esa mentira, no puede decirla. Dice Te echaron al agua, Max, ya ven. Oye, Buenos días, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú? Bien también. Con la Hola, Paula Gerardo. estuvimos haciendo una muy interesante conversación respecto de los tiempos de campaña, mensaje, narrativa. Y quiero arrancar brevemente por ahí porque ayer vi una encuesta, que es la que mandaba Axel Callis. Data influye. Exactamente, y la planteo porque él hace un punto que me parece tan relevante en este tiempo como indagar en las emociones. Sí. Es que no lo quiero llevar a una cosa esotérica, porque las emociones están siendo, tú lo sabes bien, Paula, un factor político, ¿no es cierto? Es un arma Completamente. y no siempre ha sido así, o ahora que estamos como en tiempos más revueltos de la política, ¿es más potente eso? Siempre ha sido así y hay investigaciones hoy día que están más de punta Ya. y que transforman el voto en una elección irracional. Básicamente, como consumidores de cualquier cosa, incluyendo la política, las personas decidimos de manera bien irracional las cosas que decidimos. Mira. Sí, es súper interesante porque además hay toda una línea de estudio. Acuérdense de este psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿se acuerdan? Creo que era Thaler, si no me equivoco. Bueno, pero que es un tema de la psicología y las trampas Richard que nos Thaler. hacen. Sí, la psicología, las trampas que nos hacemos a menudo para elegir. Mira. Y elegimos pocas veces por las cosas que más nos convienen. Elegimos con muchos impulsos emocionales, la mayoría, evidentemente. Cautela, esperanza, resignación y rabia. Ese es el ánimo que hay para el plebiscito según lo que señalaba Data Influye. Tuvimos mea culpa también. No sé si esto califica como emociones. Oye, sí, refiriéndose a lo que dijo ayer el presidente Gabriel Sí. Boric, que asumía que se habían pasado de largo un tiempo y por primera vez lo reconoce tan explícitamente, aunque es distinto, muy distinto al tono de Camila Vallejo, que lo dijo aquí la vocera de gobierno. Ella aquí habló por primera vez de vendetta. Dijo que cada vez que le sacaban algo, le enrostraban algo, eso era una vendetta. Y ayer volvió a utilizarlo, que era distinto a lo que había dicho el presidente en la mañana en este encuentro con la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo comunicacionalmente lo lee Pablo Walker? Sí, tengo una contradicción profunda con lo que hizo el presidente. Ah, ¿en serio? A ver. ¿Por qué? Sí, porque por un lado me parece súper sano hacerlo, sano para la convivencia, ¿no? Llevamos mucho tiempo y muchos gobiernos donde cuando llegas al gobierno le pegas al gobierno anterior, pero cuando estás en el gobierno pides agüita y las oposiciones se portan en general más o menos mal con los gobiernos, pero es el nudo de la política. Claro. El nudo de la política no es hacerle... Esto no es que esté pasando ahora, sino que es parte Ya, pero- del inventario. Pero que eso sería entonces la política sin llorar. Bueno, claro, lo que quiero decir con eso es que me parece esperanzador que alguien decida poner como las cartas arriba de la mesa y decir, no lo hagamos más así, hagámoslo de una manera distinta. Eso me gusta, por eso digo que tengo una contradicción. Evidentemente en este clima, cuando el presidente hace eso, es una presa fácil del ataque de la misma oposición que está pidiendo y diciendo que O sea, no le van a antes- poner la otra mejilla, sino que... o sea, no lo van a apañar en menos eso. menos en este momento político. No, porque es un momento político donde tú le das a tu adversario político como una super caluga para decir, es tarde, deberían haberlo hecho antes, hay 5 años de retraso o 6 años de retraso. Pero si uno fuera relativamente juicioso en política, o juiciosa, debería encontrar ahí una hilacha de donde tomarse y decir, en una de esas podríamos hacer política de una manera distinta. ¿Y por qué lo planteo? Y no, de verdad que no quiero ser naif en lo que estoy planteando. Es porque, a diferencia de antes, hoy día tenemos una polarización producto de lo que se llama la era digital o la manera de resolver los problemas con un sí y un no. Y los problemas, todos sabemos que es mucho más que un sí y un Claro, no. pero espérame, antes de que entremos en ese espacio, que tiene que ver finalmente con cómo comunicar, con cómo se hace política hoy día, vuelvo al Con mea- cómo estamos pensando. con cómo estamos pensando, con qué cosas nos activan, pero volvamos al mea culpa, al gobierno, a la oposición, porque tú bien lo dices, finalmente el rol, este es un juego de roles, el rol de la oposición es el rol de la oposición, el rol del gobierno es el rol del gobierno, y ya, Pero aquí hay un añadido.
Y yo creo que ese es el punto que hace quizás la diferencia. Y es la cosa generacional, del que se ha hablado muchísimo en estos días, lo ha dicho Carlos Peña, ha estado muy sobre la escena, porque es una generación que ya sabemos que llegó con una inyección de moral enorme. Pero más allá de eso, han pasado 2 años de gobierno y hay una mirada muy crítica, ya no solo de lo que prometieron, sino que de la capacidad de gestión. Y además de traer cada tanto el rol de la violencia como un argumento en tiempos donde el tema de la seguridad hoy día es como central. En ese sentido, probablemente el mea culpa del presidente Boric es distinto, porque representa una generación, o está hablando por sí mismo, y no escuché a otro de su generación decir esta boca es mía el día de ayer. Bueno, tuvimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que había un diputado que había dicho que habían sido muy románticos en torno a la... Eso Sí, también del es un Partido mea culpa. Migración. ¿No? Eso también es un mea Pero era del culpa. Partido Socialista. Sí, del Partido Socialista. Sí, pero de la generación ya. joven, Ya. por decirlo de alguna manera, Ya. sub 40, Sí. pongámosle ahí la juventud. Bueno, yo creo que este es un gobierno que pecó de soberbia y sus principales dirigentes le pusieron mucha apuesta ahí, ¿no? Es decir, todos los demás lo hicieron mal porque básicamente eran lesos. Y nosotros lo vamos... Es que ese era el discurso, Claro. ¿no? Nosotros vamos a hacer la tumba del neoliberalismo, ustedes estos últimos 30 años dejaron pasar todo, fue una clase abusadora, unos tecnócratas versus un pueblo. Acuérdense de la primera ministra del Interior que fue a Temucuicui, como queriendo decir... Muy voluntarista. O sea, súper voluntarista, y como queriendo decir, nadie va a Temucuicui porque nadie se le Nadie ha quiere. ocurrido ir a Ah, Temucuicui. Claro, Entonces, la política tiene mucho de prudencia, mucho de pragmatismo y mucho de aprovechamiento del momento. Entonces, esto es como ir pasando y tu adversario se está ahogando y la definición es si le tiráis o no tiráis un salvavidas. No le tiré una piedra. Y ahora estamos en la etapa en que nadie le va a tirar salvavidas al presidente. ¿Por qué? Porque estamos frente a una elección súper importante, que es la elección del 17 de diciembre. Cualquier acto que el presidente le abra un flanco, la oposición lo va a tomar para demostrarle a la gente que estamos en manos de una clase política que no da el ancho. Y eso es... Ahora, ellos han colaborado en esto, para ser como justa con el análisis. Sí. Acuérdense... ¿Quién es ellos? La clase política joven que llega al gobierno, es decir, a prueba de dignidad. Es que el tema, el tema justo de todo esto que hace es seguridad. Y en seguridad donde ellos, Sí. cuando eran diputados, comúnmente dijeron que no a todo. Sí. O prácticamente todo, no todo, pero prácticamente todo. Sí. Y el presidente entonces, por eso quizás es valorable cuando él dice, ¿saben qué? Le pusimos mucho, nos pasamos Claro. largo. Por eso yo les digo que me genera Casi contradicción, contraintuitivo, claro. ¿no es cierto? Porque el presidente lo hace, se abre un flanco y nadie lo va a recoger probablemente como debiéramos recogerlo. Es buena decir, manera. avanzar Claro. a una convivencia. Ahora este es un gobierno que ha aprobado 39 proyectos en el tema de delincuencia, pero Pero con los votos del otro lado. obviamente con los votos del otro lado, pero el pasado los condena. Y el pasado se llama esto. Sí, po. Es como me engañaste. Teléfono, Twitter, Sí, es po. decir, Me engañaste una vez, y le sacan, y le no sacan. la voy a olvidar. Porque vivimos con pulsiones permanentes. Claro. Y cuando uno es más chico, es poco razonable, ¿no? Y va y escribe y se saca una polera con la foto del senador Guzmán. Esa foto es No se muy olvida. lamentable. Sí. Eso ¿No? no, claro, es un peso. Y hagamos un alto con The Cure. Alto. Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 8 de la mañana con 36 minutos. Ya estamos de regreso para hablar con nuestros panelistas. A Pablo Walker, periodista, exdirector de comunicaciones en el gobierno, Michelle Bachelet, consultora en comunicaciones estratégicas, Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tampoco va a ver The Cure. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, buenos días. Estábamos hablando recién, Max, de lo que hizo ayer el presidente. ¿Fue un gesto de grandeza o un gesto de debilidad? Lo que plantea Su él mea cuando hace culpa. este mea culpa por el tema de seguridad, que dice que ellos se la pusieron muy difícil y criticaron más de la cuenta. Eso debilita a las autoridades, lo reconoce ahora que le toca estar al otro lado. Pero el resto del equipo no lo acompaña. Camila Vallejo habla que no hagan vendetta al otro lado, y Gonzalo Vinter habló en el Congreso y él dijo, pero si nosotros le aprobamos lo que ellos pedían. Yo siempre valoro los mea culpa, pero creo que los mea culpa en política tienen sentido y valor cuando están acompañados de acciones, Ya. de decisiones políticas. Creo que el gobierno tiene un problema muy grave en materia de seguridad, obviamente, y espero que este mea culpa se exprese en decisiones políticas, en la capacidad de tomar decisiones difíciles.
Yo sinceramente creo que cuando el Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza, lamentablemente la única manera de recuperarlo es ejerciendo la fuerza. O sea, el gobierno tiene que poner mano dura. O sea, el gobierno tiene que hacer cosas que van a ser impopulares, desde ¿Cómo todo qué? punto de vista. Bueno, desde estar tomando decisiones como, por ejemplo, expulsar inmigrantes. Un sector político que nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de decisiones, ahora tiene la Que hacer lo obligación contrario. o la responsabilidad y la ingratitud de tener que tomar decisiones con las cuales estuvo en desacuerdo, tener que poner a las Fuerzas Armadas a custodiar las fronteras, tener que validar o justificar estados de excepción. Es decir, Pero todo eso lo estaba haciendo. sí, lo ha estado haciendo, yo creo que es parte de, pero O sea, la expulsión le salió un poco fallida, porque el juez tenía que irse 60, lo hizo mal en algo, allí se equivocó, y ahora algunos los tuvo que liberar. ahora Pero yo- están pero expulsando. expulsó O a sea, 4. ahora- A 4, hay 4 en proceso, no, más hay 4. 700 personas expulsadas. en No, 2 no, años. claro, pero tú estás diciendo el todo, Sí. en todo el proceso. Sí. Ahora, yo creo que aquí hay una prueba de fuego que no la vamos a ver por ahora, pero que es una cuestión bien de fondo. Cuando uno cambia de posiciones, si esos cambios de posiciones responden verdaderamente a convicciones, uno lo va a ver el día en que estos sectores vuelvan a estar en la oposición. Vamos a ver si Es que había es interesante- convicciones. Es interesante ese punto. Entrevistamos a Carlos Peña el Bueno, ese lunes. punto. A ver, de que estamos mirando la nueva generación, eso no es ninguna novedad, porque a veces acá, insisto, a veces como país avanzamos y hablamos de lo mismo, como que estamos con un tema con la generación que asumió desde el comienzo. Yo ahí tengo una opinión un poco diferente también Ya. respecto al tema del Entonces, problema con esta generación. Ya, entonces la pregunta ahí, y para que lo vean Paula y Max, es que, primero, ¿hasta cuánto tiempo alcanza el tema de la generación? Porque ya llevan 2 años gobernando y ya no son tan chicos. Primero, Siguen siendo chicos. siguen siendo chicos, bueno, o en qué minuto maduran, o en qué minuto el argumento político deja de ser, pero cuando tú ya llevas 2 años gobernando, algo de juego de pies deberías tener, pero mi duda es, ¿hasta cuánto dura el tema de la razón de que la nueva generación? Paula Walker. Paula, tú, Ah, muy bien, tú- muy bien. tú lo sigues encontrando chico. O sea, no, yo creo que aquí hay inexperiencia política. Ya, pero en algún momento la inexperiencia se convierte en experiencia porque uno se tiene porrazo. Sí. Sí, po. Y pero- decía Carlos Peña que lo miramos a veces con mucha benevolencia, así como Sí. ya, pero si son cabros nuevos, hay que dejarlo. Por Entonces, eso bueno, creo, por ¿ya? eso digo que ¿Mm? creo que hay inexperiencia política, desconocimiento del Estado, Eso sí, mucho. hay un problema de gestión en el gobierno muy profundo, ciertas convicciones y cierta porfiadez en las convicciones. Y creo que hay un elemento externo que tiene que ver, interno pero externo, yo creo que tenemos un Estado que no da para más. O sea, este es un Estado que necesita con urgencia hacerle una modernización de veritas. Esa es mis primeras 4 cosas sobre Max eso. Colodro. Yo respecto al tema de la discusión sobre si aquí hay una generación que ha madurado o que no ha madurado, yo la verdad sinceramente creo que el problema no lo tiene esta generación. Ya, si no. Esta generación partió muy joven, siendo dirigentes estudiantiles, haciendo cosas que hacen los jóvenes. El problema lo tienen los adultos. Y yo creo que aquí el drama y lamentablemente los malos precedentes que se gestaron en esta sociedad y que hoy día nos están pasando de alguna manera la cuenta, tienen que ver con los adultos y no con los jóvenes. O sea, se ha hablado en estos días de romantizar la inmigración, de que romantizamos la inmigración, romantizamos la violencia, romantizamos el no cumplir la ley, romantizamos el saltarse los torniquetes, y eso no lo hicieron los jóvenes. Los jóvenes pueden romantizar lo que quieran y hacer cosas de jóvenes y de adolescentes. Ya, claro, eso es parte El problema, de la vida. Aquí el problema fueron los adultos. Yo creo que aquí hubo un hito muy simbólico para mí en lo personal, que fue cuando una joven de nombre Música le tiró un vaso de agua a una ministra y el país la romantizó. María Música y salió como heroína. Exactamente, y no hubo una crítica de fondo a lo que representaba, simbolizaba el tirarle un vaso de agua a una ministra de Estado. De educación, además. Y además de educación. Entonces, creo que ese símbolo, de alguna manera, marca todo lo que vino después. Entonces, yo creo que aquí el problema no lo tuvieron los jóvenes. O sea, si los jóvenes hoy día están Ahora, una vez que tú haciendo lo llegas a la moneda, tienes el problema, digamos, te tienes que... A ver, el tema de que... Ahora tienes que hay- desromantizar una cantidad Claro. de cosas enormes. Tienes que empezar a desromantizar la inmigración ilegal, tienes que empezar a desromantizar el saltarse los torniquetes, tienes que empezar a desromantizar el tomarse los colegios y vandalizarlos. O sea, bueno,
el problema no lo Claro, es cierto, hoy día ellos llegaron demasiado rápido al poder probablemente y ahora tienen ellos también la responsabilidad de tener que hacerse cargo de cosas que ellos romantizaron y ahora tienen la obligación de desromantizar. Pero yo, con esta generación, creo que el problema no lo tuvieron ellos, lo tuvo el resto de la sociedad, particularmente los adultos. Yo agregaría una cosa a lo que dice Max y que tiene que ver con el deterioro valórico que hemos tenido como sociedad, que esa cuestión es bien, bien profunda y evidentemente los hijos y las hijas van absorbiendo lo que los papás y las mamás les van mostrando. Ajá. Y lo que hemos visto en los últimos probablemente 30 o 40 años es una cosa bien compleja desde ese punto de vista. Hay que ser un winner y eso tiene mucho valor. El valor de la solidaridad, por ejemplo, un valor que se ha perdido profundamente. Va a la baja. Nos engañamos con la Teletón durante años, pero eso no es solidaridad. En el fondo, la solidaridad de verdad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro o de la otra persona, la hemos ido perdiendo. Entonces, en eso yo creo que hay algo de lo que dice Max que a mí me hace sentido. Sin embargo, creo que cuando tú llegas al poder y te preparas y tienes una oferta, tienes que prepararte también en tu templanza. Si llegar al poder es una cuestión muy dura y lo que nos va a pasar es que nadie quiere estar en el gobierno, en ninguno de los gobiernos que vengan. ¿Por qué? Porque te hacen bolsa. Y entonces terminan estando en el gobierno personas que en realidad no pierden nada, no ganan nada, y los que más perdemos somos los que estamos al otro lado. Desde ese punto de vista, yo creo que esta es una generación que se pasó de rosca con la idea de que eran los mejores. En la lógica de, acuérdense cómo trataban a Bachelet. No, pésimo. Pero Y hoy ahora, día- y pero hoy ahora día la son- aman, Ahora es, la aman. es como mamá. Hoy día son poto y calzón en un punto, ¿no? Sí, pero- Pero es que eso da cuenta como de cierta inmadurez. Era como que todo el resto eran tontos o flojos o nadie sabía cómo hacerlo, pero ellos sí. Y cuando llegan, se dan cuenta que esta cuestión es mucho más compleja. Pero también es cierto que la política se ha transformado en una situación de suma cero. Y eso es lo que más nos debería preocupar como país. Max Colodro, a ver, no quiero reducir las conversaciones porque creo que si empezamos a reducir las conversaciones vamos a quedar siempre como en una capita muy chiquitita y liviana. Pero esta disputa de la que se habla al interior de la moneda entre la ministra del Interior, Carolina Toá, versus la vocera, no de la que se habla, la que hemos visto incluso liderada por senadores y el socialismo democrático, claro, es una pugna presidencial, es una pugna interna, pero también es una pugna generacional y también finalmente es la pugna de dos miradas, ¿no? De una generación mucho más joven, que la cual Camila probablemente la cristaliza, y una generación intermedia como Carolina Toá, que es esa generación que quedó entre los varones del socialismo de la izquierda y ellos que quedaron sin manija. ¿Cómo se ve esta fisura y esta tensión? Porque una cosa es que el presidente o su equipo, pero ya cuando tú empiezas a tener esta tensión entre dos ministras claves del comité político, eso va a tener consecuencias, ¿o no? Eso va a tener consecuencias, pero a mí no me parece mal. No. Ya. Estamos a 2 años, empezamos el próximo año, ahora en un mes más, un ciclo electoral nuevo, con elecciones municipales, de gobernadores regionales, a puertas de una elección presidencial al año siguiente. Lo lógico es que los candidatos empiecen a perfilar. Creo que es más o menos lo mismo que está pasando en la oposición entre Evelyn Matei y el ex senador Kast. Entonces, la verdad no creo... Es un proceso Ahora, natural, dices tú, lo que estamos creo viendo. que es un enfrentamiento inevitable, más bien. Más bien. Y Oye, es inevitable que Carolina Toá sea todo desgaste lo que viene por delante, además. o sea, bueno, Carolina Toá está en un ministerio muy complicado, teniendo que hacerse cargo de una de las crisis más importantes que está enfrentando este país, que es la crisis de seguridad. Y la vocera está haciendo todos los esfuerzos por proteger y resguardar su capital político y sus partidos, partiendo por su propio partido, obviamente. Están haciendo todos los esfuerzos por proteger ese capital político y creo que eso es parte de la naturaleza de lo que vamos a empezar a vivir. Va a haber un enfrentamiento entre las dos ministras que están mejor aspectadas en el mundo del oficialismo. El oficialismo, además, representa vivimos una anomalía bien extraña. Tenemos 2 coaliciones en el gobierno. Es algo que por primera vez ocurre desde el año 90 en adelante, al menos. Nunca habían gobernado 2 coaliciones distintas. Entonces, bueno, 2 miradas distintas, 2 generaciones diferentes, sensibilidades y aproximaciones distintas se van a empezar a perfilar naturalmente. Yo me imagino que el gobierno va a hacer esfuerzo para que esta pelea, esta disputa entre liderazgos sea lo más
fair play posible, teniendo claro que en algún momento ambas van a tener que salir. Pasó con Bachelet y con Soledad Alvear en un determinado momento en el gobierno de Lagos también. O sea, Pero ahí fue creo- porque el presidente cerró el ojo y dijo... no, el presidente y aquí dio el una presidente- señal. ¿O no? Yo creo que es el presidente... a ver, yo creo que el presidente Boric no necesitamos que nos dé ninguna señal. Ya la Entre dio. Carolina Toá. O sea, ¿quién ha sido su compañera de ruta desde el año 2011 en adelante? ¿Carolina Toá o Camila Vallejo? No, claro. No necesitamos ninguna señal. Generacionalmente, el partido al que pertenece el presidente es parte de Apruebo Dignidad. O sea, creo que es obvio. Ahora, si el presidente en algún momento se ve exigido o siente que tiene que dar alguna señal, creo que la señal va a ser absolutamente clara. Pero Decía Paula, perdona, Paula Walker se debe acordar que el golpe a la cátedra que dio Ricardo Lago en su minuto, Fue muy duro. porque la persona por la que él debió haber apostado, y se supone que apostaba, se llamaba Soledad Alvear, que le había salvado su segunda vuelta, que era el Partido de la Democracia Cristiana, que le iba... O sea, él fue a contramano de lo que parecía ser su intuición profunda, porque Bachelet representaba el mundo de la izquierda en la que él habitaba. Él optó por... Él dejó votada a Soledad Alvear, esto significa un quiebre. Pero Michelle Bachelet era del mismo partido de Sí. Ricardo Lagos. ¿Qué dice Paula? Sí. Bueno, nada, lo único Pues que no, tengo hombre, decir que no dijo nada. que es evidente que el presidente, en ese sentido, el presidente Lagos se le escapó de corazoncito algo, algo sí. que era obvio. Yo si estuviera en el gobierno las mandaría a ordenar a las dos. Ya, ¿qué significa eso? Que independiente de si es real que ellas se llevan mal o que están en disputa, no me parece que sea... Estos son temas que solo dañan a los gobiernos y, de nuevo, les ponen una ventaja a la oposición. Ellas deberían llevarse bien y punto, y de ahí para abajo los equipos también. O sea, porque tu responsabilidad en el gobierno es que los gobiernos funcionen. Esa es tu responsabilidad. Para eso eres ministra o ministro. No tienes otra responsabilidad. Tu responsabilidad no es ganarte un pedacito de acá, poner a tus amigos, hacer que el equipo al frente se tropiece. Si están en eso, ¿Pero estarán en eso realmente? Yo creo que no. Yo creo que hay aquí... Es que ahí tú tocaste algo. ¿Estarán en eso? ¿O No porque lo al sé final si están tú- en eso o la opinión pública quiere Claro. ver o insinúa o plantea cosas. Sí, porque puede decir, oye, la prensa está inventando un No, conflicto no, que no no, no. existe. No, porque aquí podría pensar tiene- alguien, digo. Pero es que aquí tienes fuentes. Cuando Lagos Weber sale diciendo lo que dice esta Pero semana... Paulino Dano dijo ayer, no, pero lo sacaron de contexto. Él nunca No. quiso decir. Dijo, todos los Ah, voceros bueno, salen a dar. pero- Eso ya, se lo pero- escuché ayer. O sea, el a ver, presidente del es que Partido yo creo que hay Socialista. ¿Quieres ser político? Frase 1, me sacaron de contexto. Yo O sea, creo que hay dos No, pero ya esa frase está como de modé, ya, sí. ya no más. Yo creo que hay dos cosas distintas. O sea, que Ricardo Lagos Weber, como parte del socialismo democrático, quiera proteger, y como además miembro del PPD, quiera proteger el liderazgo de Carolina Toá, me parece obvio. Y lo hacen. Y que el PC y que Apruebo Dignidad quiera proteger el liderazgo de Camila Vallejo, me parece obvio. Pero eso quiere decir que ellas están realmente en una disputa o en una tensión. Yo creo que se van a ir tensionando porque candidatas presidenciales va a tener que haber solo una, si es que quieren... No, es una primaria inevitable, decía ayer Pepe Out, que lo sabíamos. Es más, él escribía algo así como, está Camila Vallejo preocupada de proteger su partido y Carolina Toá está preocupada de proteger al gobierno. Carlos Peña decía, Carolina Toá es sin duda la líder de la izquierda modernizadora del futuro. Eso no hay duda. Dice que ella la ve con esa figura, entonces evidentemente se va a exponer más que Camila Vallejo, po, ¿no? Pero además tienen posiciones muy diferentes. La posición de la vocería es una posición distinta. La vocera hace vocerías permanentemente. Cada uno define, pero también lo define Ya, el pero equipo ¿y para qué está presidencial el y el vocero? equipo político. El Para, vocero para defender, el que defiende, ¿no? El que defiende el gobierno y da las malas noticias hacia Lago Weber. defiende, pero también promueve. O sea, también tienes que promover tus buenas políticas públicas. Y también en eso tienes un diseño. sí, pero mira, perdóname. Esto que estamos hablando, se viene hablando, y tú lo sabes bien, Paula Walker, se viene rumoreando hace mucho rato de que Carolina Toá, sobre todo en la discusión de las leyes, llevaba la mochila más... La mochila con piedra la estaba llevando Carolina Toá y la mochila con flores la estaba llevando Camila Vallejo. Eso viene dándose en el oficialismo hace rato. Pero a ella le toca una mochila pesada, Sí, que es la ese- mochila ese- pesada de la claro. seguridad. Y cuando las llaman al Congreso, no es que llamen a Camila al Congreso, porque los diputados y las diputadas o Quieren los hablar con senadores, Carolina. obviamente, porque es la ministra del Interior. Obvio. Entonces,
tu rol es mucho más complejo y más político en ese sentido y con una agenda de seguridad que hace que todo friccione Pero mucho. si funciona, te va a venir bien. Te Obvio, deja pues. muy bien parado, ¿o ¿Habrá, no? ¿habrá comité político en funcionamiento? Por supuesto que sí. Supongo que los días lunes se juntan como ha ocurrido siempre. No, me refiero a los comités políticos que uno recuerda, que son esas reuniones donde, con jefatura política, con bajada de línea todo el gobierno. Eso es Me han responsabilidad dicho- del presidente de me la han dicho República y como no que de no ningún está ministro. tan afiatado como conocemos, digamos. Yo creo que eso es responsabilidad del presidente de la República. Tiene que ver con el estilo de liderazgo y con el estilo de trabajo que impone el presidente a su equipo. O sea, todo indica, y así por lo menos lo que reportan los periodistas de La Moneda, que el flujo con el gabinete del presidente de sus ministros y ministras del comité político es bien habitual. O sea, que sube la ministra de Interior, que sube la ministra... Y es evidente, porque ¿cómo trabaja si no es así? No sé, yo no tengo reporte de que eso no está ocurriendo. Ahora, línea para la suma, yo No, creo no es que... que estén congelados cada uno Ya. en su oficina. Me refiero a que al rol de poderío de un comité político que marca pauta al resto del gobierno. Claro. Los traspiés que hemos visto la última semana, perdón, pero han habido, Bueno, digamos. Sí, Camila Vallejo se equivocó. Yo en el creo tema que es militar. inevitable que Max. vaya empezando a instalarse una tensión entre los liderazgos presidenciales que están mejor aspectados en las encuestas. Eso va a ocurrir en el oficialismo y va a ocurrir también en la oposición. Pero además reflejan dos almas. Y además Son liderazgos hay una diferentes. disputa Mm. de liderazgo. O sea, ¿no de le vis- extrañaría verlas de salir visi- del próximo ajuste de gabinete a ambas para abrirle su cancha ya cuando corresponda? No, yo No creo que ahí todavía. Te pasaste después. No, pero Sí, sí, creo pero, que falta- pero sí estoy creo para que- preguntar. Creo que falta, o sea, salvo que esto se vuelva una relación efectivamente Insostenible, ¿no? invivible, insostenible en el corto plazo, pero yo al menos hasta ahora no lo veo. Lo cual arruinaría... Bueno, pero la ley, ¿cuánto dice? Se arruinarían octubre del próximo mutuamente. año, ¿no? Más o menos algo así, final del próximo año. Sí. Tendría que salir. Pero para Va a ser hacer... candidato presidencial. digo. O sea, pero octubre del próximo año estamos hablando de que nos falta todavía todo el 2024. Claro, Claro, claro. falta... Eso es el Se pasa infinito. volando, esa Eso es se otra le- cosa. claro. Nos despedimos a Max Colodoro y a Pablo Walker por habernos acompañado. Siempre entretenido tenerlos aquí con nosotros. ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ambos.